Ahora yo le voy a estar hablando sobre la situación política y tensiones. En el ámbito económico, el gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más prestaciones, uno de 4 millones de dólares y otro de 1,5 millones, canalizadores, canalizados por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. Además, dio paso a las importaciones masivas de bienes de consumo. Concedió exoneraciones de impuestos de aduanas a importaciones y redujo los sueldos de los empleados públicos. Para enmendar la crisis, el gobierno redujo a otras medidas: un plan de austeridad de gasto público, reajuste del presupuesto nacional, reducción de los sueldos a los empleados públicos, préstamos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y los Estados Unidos, país del cual se obtendrían donaciones. El segundo triunvirato tuvo que enfrentar diversas crisis y oposiciones de los grupos militares que surgieron en el interior de las Fuerzas Armadas. La fallección de San Isidro encabezado por Elías Wisin, la de Cristóbal, dirigida por Níbar Seijas. En junio de 1964 explotó el polvorín de la base naval del 27 de febrero en Santo Domingo. El techo fue parte de los enfrentamientos entre las facciones militares. Las medidas de los golpistas. En su proclama, los militares anunciaron una serie de medidas, la mayor parte represivas y justificadas, que mostraban el carácter que tendría el nuevo gobierno. Algunas de estas medidas fueron las siguientes: declarar depuesto al actual gobierno de la República por proporcionar la destrucción de la confianza pública y en cuanto a la violación de los derechos fundamentales. Prohibir las reuniones públicas y declarar fuera fuera del comunismo y partidos que profesaban esta ideología. Restablecer la constitución anterior a la promulgada en abril de 1962 y también la garantía de los derechos humanos, tanto los civiles como los políticos, especialmente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, entre otras. Bueno, mi siguiente tema es sobre los problemas con los conflictos militares y los conflictos con la Iglesia Católica. Sobre los conflictos militares, durante su mandato se trató de conciliar los diversos sectores del otro país. Para ello se recurrió al diálogo y a la negociación. Aunque esos intentos no siempre fueron efectivos, el presidente había dejado en su gobierno a militares que eran antiguos colaboradores de Trujillo, como lo fue Níbar Seijas. Entonces, el 27 de abril del 63 surgió una crisis diplomática entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. La embajada dominicana en Puerto Príncipe fue atacada y ocupada por la política haitiana, porque se habían asilado allí varios opositores a la dictadura de Franco Duvalier, que regían desde el 62, y la reacción fue poner en alerta a las Fuerzas Armadas, ordenando la movilización hacia la frontera con Haití. Esto entonces dio un ultimátum al gobierno que comprobara el poco control que tenían sobre los mandos caceres. Los conflictos de la Iglesia Católica. En la campaña electoral del 62, el clero católico se definió como oposición a la candidatura de Bosch 4 días antes de las elecciones del PRD. Se envió un documento exigiendo a la Iglesia su pronunciamiento frente a las acusaciones de comunistas que hacían
los curas a su candidato. Hola, yo soy Fraidir Mejía y yo voy a hablar sobre la organización de la oposición y los empresarios. Entonces, las medidas tomadas por Bosch durante los 3 primeros meses de su gestión de gobierno afectaron a intereses del sector empresarial. Además, en la Constitución se incluyeron beneficios y derechos de los trabajadores sin precedentes del país. En consecuencia, el sector empresarial mantuvo desde el principio una actitud hostil hacia el gobierno de Juan Bosch, por entender que sus medidas a favor de los obreros contra el latifundio y al tratar de evitar la evasión de impuestos lo perjudicaban, pila. Las contradicciones fueron especialmente agrias. Con la Central Romana, propiedad de Puerto Rico Sugar, a la que Bosch acusó de conspirar para derrocar su gobierno como respuesta a la ley tope del azúcar y la revocación del contrato con la US Standard Oil. Los sectores vinculados a los intereses norteamericanos mostraron su oposición a las iniciativas del gobierno. En mayo, los empresarios declararon su oposición abierta al gobierno en unas declaraciones en la prensa y mediante la difusión de una campaña anticomunista. Los primeros medios de comunicación de esas signos fueron en Estados Unidos, especialmente en la radio y en televisión. Estas fueron: la Sociedad Dominicana de Industrias organizó una de las primeras huelgas contra el gobierno. El Central Romana, disgustado por la ley tope del azúcar, fue acusado de realizar actividades antigubernamentales. El 13 de marzo de 1963 se creó la Acción Dominicana Independiente, que organizó manifestaciones de oposición al gobierno, la Federación de Empleados Públicos e Instituciones Autónomos, FENEPIA. Organizó una huelga el 8 de mayo del 63. Entonces, la Compañía Dominicana de Teléfonos, empresas norteamericanas, sometió una petición para revisar el contrato y aumentar las tarifas. Al respecto, Franklin Franco plantea la respuesta del presidente, afirmando que la fijación de tarifas es una atribución exclusiva de las cámaras legislativas, disgustó a los directores de la empresa y se agregaron a la conspiración. Bosch llamó a los empresarios a la conciliación, lo que frenó a las protestas. En los meses de junio y julio se desarrolló una campaña a nivel internacional sobre el peligro de una República Dominicana comunista. Así, desde el exterior se organizó una labor de oposición. La Iglesia Católica denunció el fantasma comunista en foros internacionales. Los medios de prensa de los Estados Unidos fueron el principal canal de dicha campaña. Por otro lado, continuaron las tensiones con Haití tras el ataque a la embajada dominicana en Puerto Príncipe. Yo les estaré hablando acerca de la crisis del gobierno de Juan Bosch, la conspiración contra el gobierno. Los sectores de poder desarrollaron una activa campaña contra el poder de Juan Bosch. El principal argumento presentado fue el apoyo del presidente a grupos de izquierda por su negación a perseguir a los comunistas y a los opositores políticos. Los principales sectores que conspiraron fueron los empresarios e industriales, las Fuerzas Armadas y, por último, la Iglesia Católica. La posición de los Estados Unidos. Después de la Revolución Cubana y durante la década de 1960, su apoyo era vital para cualquier gobierno regional que quisiera mantenerse en el poder. El gobierno de Bosch fue atacado por congresistas norteamericanos. En junio de 1963, un periódico publicó que el presidente Bosch acusó al senador Selfen por inmiscuirse en las decisiones del gobierno dominicano. La política norteamericana era percibida por los siguientes factores. Uno de estos fue el papel diplomático y agregados militares norteamericanos. El siguiente fue el papel de la prensa norteamericana. Y el último fue el apoyo y financiamiento de empresarios norteamericanos. Crisis internas en el PRD. A lo interno del PRD se desataron tensiones en la coyuntura de huelga. Se produjeron desavenencias entre el presidente del partido, Ángel Miolán, el presidente de la República y el presidente de la República.
Miolan era partidario de movilizar la militancia a favor del gobierno, pero Juan Bosch dispuso lo contrario, porque consideraba que esto podría generar mayores tensiones. Últimos momentos del gobierno de Juan Bosch. Previo al golpe militar, el presidente Bosch participó en actividades sociales ordinarias que no disminuyeron la tensión que afectaba al gobierno, la celebración del primer centenario de la restauración de la República y viajó a México en septiembre. A su regreso fue recibido masivamente por la población en actividades culturales preparadas por el gobierno. Hubo varios acontecimientos que precipitaron el golpe de Estado al gobierno democrático de Bosch. La huelga patronal de los días 20 y 21 de septiembre con el lema de la huelga cristiana contra el comunismo internacional. El paro fue apoyado y promovido por grupos de iglesias católicas como Frente Nacional de Lucha Anticomunista y el Comité Cívico Anticomunista, quienes publicaron espacios pagados en defensa de su posición. La huelga contó con el apoyo de los partidos UCN, Vanguardia Revolucionaria y Alianza Social Demócrata. Las conspiraciones. El presidente Bosch tenía información sobre las conspiraciones de los jefes militares encabezadas por el coronel Wessing, ante lo cual decidió su destitución por los altos mandos militares que se opusieron. El embajador norteamericano en nuestro país, John Bartlow, se entrevistó con Bosch un día antes de su golpe. Los nuevos incidentes diplomáticos con Haití a fines de septiembre de 1963, tras la invasión del país vecino desde Dajabón, encabezada por el exiliado haitiano general León Cantave, enemigo de la dictadura de Duvalier. El golpe militar y las reacciones al golpe. El 24 de septiembre, el presidente Bosch, quien se había enterado por diferentes vías de la conspiración, y ordenó destituir al coronel Wessing, ante la reacción de los principales jefes militares de no aceptar la decisión presidencial, amenazó con renunciar ante la Asamblea Legislativa. El 25 de septiembre, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvis Román, apresó al presidente Bosch y a su gabinete en el mismo Palacio de la Presidencia, apoyando a los otros jefes militares quienes tomaron el control del edificio. Los estudiantes se movilizaron en la Avenida Duarte y en la Ciudad Nueva. 2 días después de remolcamiento, se reactivó la presención. La prensa reseñó que los militares dispararon a una propuesta realizada en la Ciudad Nueva. El Consejo Universitario hizo una declaración en septiembre en la cual declaraba su desacuerdo por vulnerar la constitucionalidad del país. Bien, ahora yo les voy a estar hablando sobre los argumentos de los jefes militares. Los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio, encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, por el ministro de Fuerzas Armadas, donde anunciaron que propugnaría por erradicar el comunismo del país, según lo manifestaron los jefes militares. En un comunicado firmado por la principal figura de las Fuerzas Armadas, Antonio Inver Barrera y Luis Amía Matío, se dirigieron a la población en nombre de los militares, todos los militares del país, con el argumento de que el presidente Bosch se había negado rotundamente a enfrentar a los comunistas. Estos afirmaron que el régimen que nos gobernaba decía ser un estado de derecho. Nosotros queremos transformarlo en un estado de deberes, que no sea una ficción y que convierta lo falso en verdadero. Cosa que la indiferencia y la alienidad del régimen imperante frente al comunismo internacional no nos puede procurar. Queremos pues que los deberes mal cumplidos salgan verdadero. Estado de derecho
Por consiguiente, nuestro propósito no será jamás punitivo, sino constructivo y preventivo, y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir una unidad nacional. También acusaron al gobierno de Bush de someter al país a una crisis de hambre, de abusar del poder y contando con la mayoría de los cuerpos legislativos y descuidar de la institución pública. Por consiguiente, de consentir las maniobras de dirigentes del comunismo y de atentados a la Constitución. El comunicado fue firmado por las figuras militares que ejecutaron el golpe de Estado. Víctor Elvi Viñas Ramón, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Renato Hungría Moral, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, y etc. Medidas económicas. Bush trató de diversificar las vías del financiamiento del país. En marzo de 1963 anunció el préstamo de 150,000 pesos con la compañía de Overseas Industrial Construction de Suiza para la construcción de las presas de Tavera y Valdesia. Este préstamo generó el descontento de prestamistas norteamericanos que hasta entonces habían sido los beneficiarios exclusivos del endeudamiento del Estado dominicano. Diversas medidas para mejorar la situación económica resultaron conflictivas para los tradicionales sectores económicos y provocaron tensiones con los Estados Unidos por afectar sus intereses. Algunas de estas fueron la continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia de Trujillo, la suspensión del contrato con una empresa norteamericana y la fijación del precio tope a la venta de azúcar y miel mediante la ley número 23 de mayo de 1963. Muchas gracias. Formación del primer triunvirato. Los militares se apoyaron en los partidos de oposición para conformar un gobierno ilegal e ilegítimo. El 27 de septiembre se publicó una nueva fórmula de gobierno constituida por un triunvirato que estuvo compuesto por Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tavares Espaillán y Ramón Tapia Espinal. Estos se juramentaron el 26 de septiembre. El triunvirato eligió un nuevo gabinete colocando a miembros y dirigentes de los partidos que ofrecieron respaldo al golpe militar. Estos partidos fueron Unión Cívica Nacional, Alianza Social Demócrata, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Partido Nacional Revolucionario y Partido Demócrata Cristiano. El carácter de un triunvirato. El triunvirato, que surgió del golpe de Estado, conservó el gran carácter represivo de los militares, mantuvo el apreciamiento de militantes PRDistas y de los partidos de izquierda, estableció el estado de sitio para todo el territorio mediante la ley, así como un toque de queda, y militarizó la ciudad. Suspendió el derecho al libre tránsito, a la libre reunión y asociación que consagraba la Constitución en el artículo número 8. Prohibieron las actividades comunistas y se programó para enero de 1965 celebrar elecciones municipales y presidenciales. Por otro lado, se anuló el contrato de Overseas por considerar que éste lesionaba la soberanía nacional y se mantuvo el control de las empresas del Estado en poder del gobierno. La oposición al triunvirato. Aunque el día del golpe de Estado no hubo ninguna reacción de rechazo, el gobierno del triunvirato encontró oposición debido a las manifestaciones de descontento que se generó. 1. Se formó un frente independiente de rehabilitación. En octubre, los diputados que conformaban la asamblea durante el gobierno de Bush se reunieron y celebraron una protesta formal contra el golpe. Hubo marchas y protestas en octubre. Hubo 2 conspiraciones militares contra el triunvirato, una encabezada por el coronel Rafael Fernández Domínguez y la otra dirigida por el general Pedro Rodríguez Echeverría. Y el 28 de noviembre del 63 surgió un movimiento guerrillero encabezado por dirigentes. Del 14 de junio se levantaron en armas 6 frentes guerrilleros en demanda de la vuelta
a la constitucionalidad y al gobierno de Juan Bosch. Y gracias, eso ha sido todo por mi exposición. Y por último, yo les voy a estar hablando sobre el inicio del segundo triunvirato. El fusilamiento del máximo dirigente del movimiento 14 de julio en diciembre del 63 provocó la renuncia del presidente del triunvirato, Dios mío. Emilio de los Santos le sustituyó Donald Reid Cabral. Este hecho que dio inicio al segundo triunvirato de gobierno. El nombramiento del Reid Cabral creó conflictos con la coalición de partidos que sustentaban el gobierno, los cuales se opusieron a la designación. En enero del 64, los partidos se opusieron a la designación. En enero del 64, los partidos separados del triunvirato intentaron realizar un mitin, pero fueron enfrentados por el presidente. Las denuncias de los antiguos grupos de la coalición tras el golpe, ahora en contra del gobierno, estuvieron encabezados por Juan Isidro Jiménez Gruñón, Mario Read Vitini, Ramón A. Castillo y Miguel Ángel Ramírez Alcántara. A partir de la designación de Reid Cabral, la embajada estadounidense en la República Dominicana tuvo mayor participación en las decisiones políticas del gobierno. En febrero del 64 fue nombrado William Staples Bennett como nuevo embajador en el país desde febrero del 1964. ¡Wow! Reid Cabral inició conversaciones con funcionarios del gobierno estadounidense sobre la convocatoria de las elecciones. A finales de febrero, la Santa Sede dio oficialmente su reconocimiento al gobierno del triunvirato.